¿Y si te dijera que hay diferentes tipos de espacios? El espacio que todos conocemos es el del señor Euclides. El espacio euclídeo se representa como r elevado a n, donde n es el número de coordenadas que necesitamos para señalar un punto en ese espacio. Un punto en una recta lo señalas con una sola coordenada, así que vive en R1. Uno en un plano necesita 2, es decir, tenemos R2. Y uno en el espacio, dentro de un cubo, necesitaría r elevado a 3. Y la gracia de este espacio, aparte de que lo hemos utilizado toda la vida en clase de matemáticas, es que es como funciona nuestra intuición. Nosotros miramos el mundo y lo vemos completamente plano. Si miro al suelo y trazo una línea recta, esa línea no se curva, es decir, la curvatura es cero. Y tiene otra propiedad, y es que las paralelas jamás se cruzarán en un espacio con curvatura igual a 0. Y es que este último punto parece muy lógico, que dos paralelas nunca se toquen, parece algo esencial, ¿no? De pura matemática. Pero veremos que hay otros espacios con curvatura diferente a 0 que sí se llegan a cruzar. Pongamos el ejemplo que todos estamos esperando, la Tierra. Si una persona caminara desde el Ecuador hasta el Polo Norte y lo viéramos desde una vista exterior, sí que podríamos ver cómo hay una curvatura. En cambio, si lo vemos desde la perspectiva de la propia persona, la curvatura es nula. Si salgo desde el Ecuador hacia el Polo Norte, lo que mi intuición me dice es que voy completamente recto, sin girar ni un grado, y de hecho es así. Lo que pasa es que tenemos cierta curvatura que nosotros a pequeña escala no somos capaces de apreciar. Es decir, si pusiéramos a dos personas separadas en el Ecuador y las dos caminaran rectas hacia el norte, empezarían paralelas y acabarían chocando en el polo. ¿Veis? Este es el primer ejemplo donde dos trayectorias completamente paralelas se acaban cruzando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviésemos 3 puntos? Es decir, dibujemos un triángulo. Un triángulo sabemos que en un plano tienen que sumar 180 grados. Pero es que una curvatura positiva no es así, y una curvatura negativa tampoco será así. Vamos a ver este ejemplo. Si trazo un triángulo utilizando 3 puntos, los ángulos del triángulo no sumarían 180, tal y como pasa en un espacio plano, y esto es debido a la curvatura. Hemos visto dos casos. El primer caso es donde la curvatura es completamente nula, es decir, es igual a 0. Y en el otro caso, donde teníamos la curvatura positiva, es decir, que teníamos una cierta forma de esfera. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si tengo curvatura negativa? Siguiendo con el ejemplo del triángulo, vamos a añadir un tercer tipo. ¿Qué pasaría si ahora la suma de los tres ángulos diese menos de 180 grados? Y eso es lo que pasa en un espacio hiperbólico, es decir, un espacio con curvatura negativa. Y es lo que teníamos, por ejemplo, en una patata frita. Sí que es cierto que esto es una aproximación de lo que es el espacio hiperbólico, pero aquí ya podemos ver que tiene una curvatura negativa. Y este, sin ningún lugar a duda, es el más raro de los tres. Y vamos a ver por qué. Primero, que nadie se asuste. Vamos a sentar las bases. Empecemos por el postulado de las paralelas. Pues bien, lo que tendríamos en el espacio hiperbólico es que por un punto podrían pasar infinitas paralelas. Vale, pero entonces, ¿qué pinta tiene el espacio hiperbólico? Ya hemos visto que cabe en una patata, pero vamos a intentar formalizar esto. Y este punto justamente es lo que le convierte en el más raro de los tres. Por ejemplo, una esfera cabe en una pelota, pero por otro lado, el espacio hiperbólico no acabaría de caber. Aunque hemos hecho una aproximación con una patata, realmente lo que le caracteriza es que su distancia crece exponencialmente. Lo que quiere decir eso, que lo que tenemos es una distancia infinita. Y esa distancia infinita no cabría en nuestro globo terráqueo. No podríamos tener un espacio hiperbólico. Pero alguien puede estar pensando, oye, si yo tengo objetos que tienen curvatura negativa en mi casa, ¿por qué eso no es un espacio hiperbólico? Realmente estaría en lo cierto, sí que sería un espacio hiperbólico. Lo que pasa es que está troceado y arrugado para que quepa en nuestra esfera. Una de las propiedades más importantes del espacio hiperbólico es que crece exponencialmente. Cuanto más nos acercamos a los bordes, más distancia tenemos. Con lo cual, todo aquello que veamos que tiene una curvatura negativa es simplemente una aproximación a lo que sería el espacio hiperbólico. Pero deberíamos tener la propiedad de que crece exponencialmente y de que es infinito. Y otra de las preguntas que nos puede estar surgiendo es, vale, si no tenemos la capacidad de almacenar un espacio hiperbólico, ¿cómo lo estudiamos? Pues bien, un mapa. Por ejemplo, en esta página web vemos cómo se proyecta todo aquello que tenemos en el espacio esférico, en el espacio terrestre, en la esfera, lo proyectamos a un mapa, que es lo que se llama la proyección de Mercator. Y toda proyección tiene una distorsión. Y tenemos que tener cuidado porque no deja de ser una aproximación. Y con el espacio hiperbólico hacemos exactamente lo mismo. La proyección, el mapa que veremos, es el más famoso de todos, es el disco de Poincare. Básicamente es un círculo y dentro cabe el infinito entero. Pero ¿cuál es el truco? En el mapa todo parece encogerse según te acercas al borde. Y es precisamente porque las distancias reales se disparan, crecen exponencialmente. Por eso el borde está infinitísimamente lejos, por mucho que camines, nunca vas a llegar. Y ahora vayamos a ver la utilidad, pero ¿para qué sirve este espacio hiperbólico? Pues veréis, imaginemos que vamos
en un tren a 100 km/h y lanzamos una pelota a otros 100 km/h. Somos muy fuertes. Según la suma que todos conocemos, la suma lineal, lo que podremos entender es que la velocidad final acaba siendo 200 km/h. Pero es que resulta que eso es solamente una aproximación cuando las velocidades son bajas. La fórmula real para sumar dos velocidades en la misma dirección es la siguiente. A velocidades normales, este término es prácticamente cero, así que nos deja una aproximación donde la velocidad final es la suma de las dos velocidades. Sigamos este mismo ejemplo, pero con velocidades muy elevadas, a la velocidad de la luz. Cuando sumamos las dos velocidades enormes, vemos que casi no avanzamos. Cuanto más cerca estás de C, es decir, del borde, menos te da cada empujón, menos avanzas. La luz es un techo al que te acercas pero nunca tocas. Y eso es lo que pasa precisamente en el disco de Poincare. Si estamos cerca del centro, las distancias se aproximan a un comportamiento lineal, pero según nos acercamos al borde, las distancias crecen exponencialmente. Otra pregunta, ¿y ahora cómo conecta todo esto con inteligencia artificial? Cuando quieres que tu inteligencia artificial que estás entrenando entienda que hay una cierta estructura, taxonomía, capacidad de organización dentro de los datos, el espacio hiperbólico es tu mejor aliado. Y vamos a ver por qué. Si nos planteamos cómo estructuramos los diferentes animales, quedaría algo así. Lo importante aquí es entender que las distancias crecen exponencialmente según nos vamos acercando al borde. Como veis, si nos fijamos en el centro del disco, lo que tenemos son ideas más generales, pero según nos vamos acercando al borde del disco, lo que tenemos son ideas más de grano fino. Son aquellas que queremos amplificar, que queremos extender la distancia entre otras que son del mismo nivel. Y esto, aunque parezca pura teoría, en nuestras últimas investigaciones hemos visto que a los modelos de inteligencia artificial les va muy bien este espacio hiperbólico. Les estamos dando una capacidad de amplificar las distancias entre las diferentes clases. Cuando nos planteamos, por ejemplo, vamos a hacer un clasificador de perros, gatos y pájaros. Bien, en el espacio hiperbólico lo que tendríamos, o la capacidad que tendría la IA, es de adaptarse, de amplificar las distancias y de crear estructuras, diferentes taxonomías. Tendríamos por una parte perro, gato, luego pájaro y luego los diferentes tipos de perro, los diferentes tipos de gato, los diferentes tipos de pájaro. Esto es simplemente una simplificación, pero lo que le estamos dando a la IA es la capacidad de tener un espacio infinito.